Capítulo 20. Sufrimiento y moralidad. Las paradojas inherentes en las teorías teísticas han ocupado las mentes de los teólogos y filósofos occidentales durante siglos. Por ejemplo, si Dios es perfecto, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué un Dios omnipotente permite el sufrimiento cuando tiene el poder de abolirlo en un instante? Sri Ramana salía al paso de tales jeroglíficos, afirmando que el mundo, Dios y el individuo que sufre son todos invenciones de la mente. Todas las religiones primero postulan tres principios, a saber, el mundo, el alma y Dios. Decir que solo un principio aparece como los tres principios o que los tres principios son siempre tres principios es posible solamente mientras existe el ego. En lugar de atribuir el sufrimiento a las consecuencias de las acciones erróneas o a la voluntad de Dios, Sri Ramana enseñaba que surge solamente debido a que nosotros imaginamos que somos individuos separados, interactuando unos a otros y con el mundo. Decía que las acciones erróneas conllevan el sufrimiento y que por lo tanto han de ser evitadas, pero ellas no son su causa original. Es la mente la que crea la ilusión de separatividad y es la mente la que sufre las consecuencias de sus invenciones ilusorias. El sufrimiento es así un producto y una consecuencia de la mente discriminativa. Cuando se elimina la mente, se encuentra que el sufrimiento es no existente. Muchos interlocutores podían adherirse a esta idea sobre un nivel individual, pero encontraban difícil aceptar que todo el sufrimiento en el mundo existía solamente en la mente de la persona que lo percibía. Sri Ramana era completamente inamovible sobre esto y decía repetidamente que si uno realiza el sí mismo, sabrá que todo sufrimiento, no solo el propio de uno, es no existente. Llevando esta idea hasta su conclusión lógica, Sri Ramana decía a menudo que la vía más efectiva de eliminar el sufrimiento de otra gente era realizar el sí mismo. Este punto de vista no debe interpretarse en el sentido de que Sri Ramana animaba a sus seguidores a ignorar el sufrimiento de las demás gente. Sobre un nivel más pragmático, decía que antes de la realización del sí mismo, uno debe aceptar la realidad del sufrimiento de las demás gente y dar paso para aliviarlo siempre que uno se cruce con él. Sin embargo, también señalaba que tales acciones reparadoras solo serían espiritualmente beneficiosas si se hacían sin el sentimiento de que otra gente, menos afortunadas que yo, están siendo ayudadas, y sin el sentimiento de que yo estoy haciendo esas acciones. En conjunto, la cuestión de lo que se debe o no se debe hacer en el mundo era de poco interés para Sri Ramana. Mantenía el punto de vista de que todas las ideas convencionales sobre lo justo y lo injusto eran juicios de valor hechos por la mente y que cuando la mente cesa de existir, las ideas sobre lo justo y lo injusto también cesan. Debido a esto, raramente hablaba sobre los cánones morales convencionales y siempre que era presionado para que diera una opinión sobre ellos, usualmente eludía la respuesta diciendo que la única acción justa es descubrir el sí mismo. Pregunta: ¿cuál considera usted que es la causa del sufrimiento del mundo y cómo podemos ayudar a cambiarlo, como individuos o colectivamente? Respuesta: realice el sí mismo real. Es todo lo que necesita. Pregunta: ¿en esta vida rodeada de limitaciones podemos realizar alguna vez la felicidad del sí mismo? Respuesta: esa felicidad del sí mismo está siempre con usted y usted la encontrará por usted mismo si la busca asiduamente. La causa de su miseria no está en la vida fuera de usted, está en usted como ego.
Usted se impone limitaciones a usted mismo y después pugna vanamente por trascenderla. Toda la infelicidad se debe al ego. Con él vienen todos sus trastornos. ¿De qué le sirve a usted atribuir a los aconteceres de la vida la causa de la miseria, la cual está en realidad dentro de usted? ¿Qué felicidad puede obtener usted de las cosas exteriores a usted mismo? Y cuando usted la obtiene, ¿cuánto puede durar? Si usted niega al ego y lo abraza, ignorándole, usted será libre. Si usted le acepta, él le impondrá limitaciones y le arrojará a usted en una vana lucha para trascenderla. Ser el sí mismo que usted realmente es el único medio de realizar la felicidad que es siempre suya. Pregunta: si de verdad no hay ni esclavitud ni liberación, ¿cuál es la razón de la experiencia actual de alegrías y aflicciones? Respuesta: parecen ser reales solamente cuando uno se aleja de su naturaleza real. No existen realmente. Pregunta: ¿se ha creado el mundo para la felicidad o para la miseria? Respuesta: la creación no es buena ni mala, es lo que es. Es la mente humana la que pone toda suerte de construcciones sobre ella, viendo las cosas desde su propio ángulo e interpretándolas de modo que convenga a sus propios intereses. Una mujer es una mujer, pero una mente la llama madre, otra la llama hermana, otra tía, y así sucesivamente. Los hombres aman a las mujeres, odian a las serpientes, y son indiferentes a las hierbas y a las piedras junto al camino. Estos son juicios de valor, son la causa de la miseria en el mundo. La creación es como un árbol pípala. Los pájaros vienen a comer su fruto, a cobijarse bajo sus ramas. Los hombres se refrescan a su sombra, pero algunos pueden también ahorcarse en él. Sin embargo, el árbol continúa llevando su vida apacible, desinteresado e inconsciente de todos los usos que se le dan. Es la mente humana la que crea sus propias dificultades y después pide socorro. ¿Es Dios tan parcial como para dar paz a una persona y aflicción a otra? En la creación hay sitio para todo, pero el hombre se niega a ver el bien, lo saludable y lo bello. En lugar de ello, siempre está quejándose, como el hambriento que se sienta junto al plato sabroso y que en lugar de tender su mano para satisfacer su hambre, continúa lamentándose. ¿De quién es la culpa? ¿De Dios o del hombre? Pregunta: si Dios es todo, ¿por qué el individuo sufre por sus acciones? ¿No son las acciones por las cuales se hace sufrir al individuo suscitada por Dios? Respuesta: el que piensa que Él es el que hace, es también el que sufre. Pregunta: pero las acciones son suscitadas por Dios y el individuo es solo su instrumento. Respuesta: esta lógica se aplica solamente cuando se sufre, pero no cuando se goza. Si la convicción prevalece siempre, entonces no habrá ningún sufrimiento. Pregunta: ¿cuándo cesará el sufrimiento? Respuesta: no cesará hasta que se pierda la individualidad. Si tanto las acciones buenas como las malas son suyas, ¿por qué piensa usted que solo el disfrute y el sufrimiento son de usted? El que hace el bien o el mal, ¿también disfruta el goce o sufre el dolor? Déjelo estar y no sobreimponga el sufrimiento sobre usted mismo. Pregunta: ¿cómo puede usted decir que el sufrimiento es no existente? Yo lo veo por todas partes. Respuesta: la propia realidad de uno, la cual brilla dentro de todos como el corazón, es ella misma el océano de felicidad sin mezcla. Por lo tanto,
Lo mismo que el azul irreal del cielo, la miseria no existe en realidad, sino solamente es mera imaginación. Puesto que la propia realidad de uno, la cual es el sol de ñana, a la que no puede acercarse la oscura ilusión de la ignorancia, brilla ella misma como felicidad. La miseria no es nada sino una ilusión causada por el sentido irreal de la individualidad. En verdad, nadie ha experimentado nunca ninguna otra cosa que esa ilusión irreal. Si se indaga el propio sí mismo, el cual es felicidad, no habrá ninguna miseria en absoluto en la vida de uno. Uno sufre debido a la idea de que el cuerpo, el cual jamás es uno mismo, es yo. Todo el sufrimiento se debe a esta ilusión de creernos el yo, el cuerpo. Pregunta. Yo sufro tanto en la mente como en el cuerpo. Desde el día de mi nacimiento jamás he tenido felicidad. Mi madre también sufrió desde el tiempo en que me concibió. He oído eso. ¿Por qué sufrió así? Yo no he pecado en esta vida. ¿Se debe todo esto a los pecados de vidas pasadas? Respuesta. Usted dice que la mente y el cuerpo sufren, pero hacen ellos esas preguntas. ¿Quién es el que pregunta? No es el que está más allá de la mente y del cuerpo. Usted dice que el cuerpo sufre en esta vida y pregunta si la causa de esto es la vida anterior. Si eso es así, entonces la causa de esta vida es la anterior a ella y así sucesivamente. De modo que, como en el caso de la semilla y el brote, no hay ningún fin para la serie causal. Hay que decir que todas las vidas tienen su primera causa en la ignorancia. Esa misma ignorancia está presente inclusive ahora, dando forma a esta pregunta. Esa ignorancia debe ser disuelta por ñana. ¿Por qué y a quién ha venido este sufrimiento? Si usted pregunta así, encontrará que el yo está separado de la mente y del cuerpo, que el sí mismo es el único ser eterno y que es felicidad eterna. Eso es ñana. Pregunta. Yo sufro de malestares sin fin, no hay ninguna paz para mí, aunque no me falta de nada para ser feliz. Respuesta. ¿Estos malestares le afectan a usted en el sueño profundo? Pregunta. No, no me afectan. Respuesta. ¿Es usted el mismo hombre ahora o es usted diferente del que estaba dormido sin ningún malestar? Pregunta. Sí, yo soy la misma persona. Respuesta. Entonces ciertamente esos malestares no le pertenecen a usted. Es su propia culpa si usted asume que son suyos. Pregunta. Cuando sufrimos aflicción y nos quejamos y apelamos a usted por carta o mentalmente por la plegaria, ¿no es usted movido por sentir lástima de que su hijo sufra de esta manera? Respuesta. Si uno sintiera así, ese uno no sería un ñani. Pregunta. Nosotros vemos sufrimiento en el mundo. Un hombre está hambriento. Es una realidad física y como tal es muy real para él. Tenemos nosotros que llamarlo un sueño y permanecer impasibles ante su sufrimiento. Respuesta. Desde el punto de vista de ñana o la realidad, el sufrimiento de que usted habla es ciertamente un sueño, como lo es el mundo del cual el sufrimiento es una parte infinitesimal. En el sueño también usted mismo siente hambre, usted ve a otros sufriendo hambre, usted se alimenta a usted mismo y, movido por la piedad, alimenta a otros a quienes usted encuentra sufriendo hambre. Mientras el sueño dura, todos esos sufrimientos de hambre son tan completamente reales como usted ahora piensa que lo es el sufrimiento que usted ve en el mundo. Es solamente cuando usted se despierta, cuando usted descubre que el sufrimiento en sueño era irreal. Usted puede haber comido hasta hartarse y haberse ido a dormir. Usted sueña que trabaja mucho y mucho tiempo bajo el sol abrasador todo el día. Está cansado y hambriento y quiere comer un montón. Entonces usted se levanta y encuentra
que su estómago está lleno y que usted no se ha movido de su cama. Pero todo esto no quiere decir que mientras que usted está en el sueño, puede actuar como si el sufrimiento que usted siente no fuera real. El hambre en el sueño tiene que ser satisfecha por la comida en el sueño. A los congéneres que usted encontró tan hambrientos en el sueño, ha de proveérseles comida en ese sueño. Usted nunca puede mezclar los dos estados, el sueño y el estado de vigilia. Hasta que usted alcance el estado de ñana y despierte así de esta ilusión o maya, usted debe hacer servicio social aliviando el sufrimiento donde quiera que lo vea. Pero inclusive, entonces usted debe hacerlo, como se nos ha dicho, sin ahankara, es decir, sin el sentido de yo soy el hacedor, sino sintiendo yo soy el instrumento del Señor. Similarmente, uno no debe envanecerse y pensar, yo estoy ayudando a un hombre por debajo de mí. Él necesita ayuda. Yo estoy en situación de ayudar. Yo soy superior y él inferior. Usted debe ayudar al hombre como un medio de adorar a Dios en ese hombre. Tal servicio es también para el sí mismo, no para algún otro. Usted no está ayudando a nadie más, sino solamente a usted mismo. Pregunta. En el caso de personas que no son capaces de una meditación larga, ¿no será suficiente si se entregan a hacer el bien a los demás? Respuesta. Sí, lo será. La idea del bien estará en su corazón. Eso es suficiente. El bien, Dios, el amor, son todos la misma cosa. Si la persona se mantiene pensando continuamente en cualquiera de estos, eso será suficiente. Toda meditación tiene el propósito de mantener apartados todos los demás pensamientos. Pregunta. Así pues, se debe intentar aliviar el sufrimiento, inclusive si se sabe que en último recurso es no existente. Respuesta. Jamás ha habido y jamás habrá un tiempo en el cual todos sean igualmente felices, o ricos, o sabios, o sanos. De hecho, ninguno de estos términos tiene ningún significado excepto en la medida en que existe su opuesto. Pero eso no quiere decir que si usted se cruza con alguien que es menos feliz o más miserable que usted no se mueva a compasión o a tratar de aliviarle lo mejor que pueda. Por el contrario, usted debe amar a todos y ayudar a todos, puesto que solamente de esa manera puede ayudarse a usted mismo. Cuando usted busca reducir el sufrimiento de algún hombre u otra criatura, tanto si sus esfuerzos lo logran como si no, usted está madurando espiritualmente, especialmente si tal servicio se hace desinteresadamente, no con el sentimiento egotista de que yo estoy haciendo esto, sino en el espíritu de Dios está haciéndome el canal de este servicio. Él es el hacedor y yo soy el instrumento. Si se sabe la verdad de que todo lo que uno da a los demás está dándolo solamente a uno mismo, ¿quién en verdad no será una persona virtuosa y hará el acto bueno de dar a otros? Puesto que todos son el propio sí mismo de uno. Quien quiera que hace algo a alguien estará haciéndolo solamente a sí mismo. Pregunta. Hay extensos desastres que causan ruina en el mundo, por ejemplo, el hambre y la pestilencia. ¿Cuál es la causa de este estado de cosas? Respuesta. ¿A quién aparece todo esto? Pregunta. Eso no funcionará. Yo veo miseria por todas partes. Respuesta. Usted no es consciente del mundo y sus sufrimientos en su sueño profundo, pero es consciente de ellos ahora en su estado de vigilia. Continúe en ese estado en el cual usted no era afligido por ellos. Es decir, cuando usted no es consciente del mundo, sus sufrimientos no le afectan a usted. Cuando usted permanezca como el sí mismo, como en el sueño profundo,
el mundo y sus sufrimientos no le afectarán. Por lo tanto, mire adentro. Vea el sí mismo. Entonces habrá un fin del mundo y sus miserias. Pregunta. ¿Pero eso es egoísmidad? Respuesta. El mundo no es externo. Debido a que usted se identifica a usted mismo erróneamente con el cuerpo, usted ve el mundo afuera y sus sufrimientos devienen visibles para usted, pero no son reales. Busque la realidad y deshágase de ese sentimiento irreal. Pregunta. Hay grandes hombres, servidores públicos, que no pueden resolver el problema de la miseria del mundo. Respuesta. Están centrados en el ego y eso explica su incapacidad. Si permanecieran en el sí mismo, serían diferentes. Pregunta. ¿Por qué no ayudan los Mahatmas? Respuesta. ¿Cómo sabe usted que no ayudan? Las charlas públicas, la actividad física y la ayuda material son todas sobrepasadas por el silencio de los Mahatmas. Ellos hacen más que los demás. Pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la condición del mundo? Respuesta. Si usted permanece libre de sufrimiento, no habrá ningún sufrimiento en ninguna parte. El trastorno ahora se debe a que usted ve el mundo externamente y también al pensamiento de que hay sufrimiento en él. Pero tanto el mundo como el sufrimiento están dentro de usted. Si usted mira dentro, no habrá ningún sufrimiento. Pregunta. Dios es perfecto. ¿Por qué ha creado el mundo imperfecto? La obra participa de la naturaleza del autor. ¿Por qué aquí no es así? Respuesta. ¿Quién hace la pregunta? Pregunta. Yo, el individuo. Respuesta. ¿Es usted aparte de Dios para que usted haga esa pregunta? Mientras usted se considera usted mismo el cuerpo, usted ve el mundo como externo y las imperfecciones le aparecen a usted. Dios es perfección, su obra también es perfección, pero usted lo ve como imperfección debido a su identificación errónea. Pregunta. ¿Por qué el sí mismo se ha manifestado como este mundo miserable? Respuesta. A fin de que usted pueda buscarlo, sus ojos no pueden verse a sí mismos. Coloque un espejo ante ellos y entonces se ven a sí mismos, similarmente con la creación. Véase a usted mismo primero y entonces vea la totalidad del mundo como el sí mismo. Pregunta. Así pues, ¿todo equivale a esto, que debo mirar siempre dentro? Respuesta. Sí. Pregunta. ¿No debo ver el mundo en absoluto? Respuesta. A usted no se le instruye para que cierre sus ojos al mundo. Usted solamente tiene que verse a usted mismo primero y entonces ver la totalidad del mundo como el sí mismo. Si usted se considera a usted mismo el cuerpo, entonces el mundo parece ser externo. Si usted es el sí mismo, entonces el mundo aparece como Brahman. Pregunta. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar por la paz del mundo? Respuesta. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la paz? ¿Y quién es el que trabaja por la paz? El mundo no está en su sueño profundo y forma una proyección de su mente en su estado de vigilia. Es por lo tanto una idea y nada más. La paz es ausencia de perturbación. La perturbación se debe al surgimiento de pensamientos en el individuo, lo cual es solamente la emergencia del ego desde la pura conciencia. Suscitar la paz significa estar libre de pensamientos y permanecer como la pura conciencia. Solamente si uno mismo permanece en paz, hay paz por todas partes. Pregunta. Si se plantea hacer algo que uno considera injusto y salvar con ello a alguien de un gran daño, ¿debe uno hacerlo o no? Respuesta. ¿Qué es justo y qué es injusto? No hay ningún patrón por el cual juzgar que una cosa es justa
y la otra injusta. Las opiniones difieren acordemente a la naturaleza del individuo y acordemente al entorno del ambiente. Son nuevamente ideas y nada más. No se preocupe por ellas. En lugar de ello, deshágase de los pensamientos. Si usted permanece siempre en lo justo, entonces lo justo prevalecerá en el mundo. Pregunta: ¿no será diferente la conducta justa para asegurar la salvación? Respuesta: ¿la salvación para quién? ¿Quién quiere la salvación? ¿Y cuál es la conducta justa? ¿Qué es la conducta? ¿Y qué es justo? ¿Quién tiene que juzgar lo que es justo y lo que es injusto? De acuerdo con los samskaras anteriores, cada uno considera justa una cosa u otra. Solamente cuando se conoce la realidad puede conocerse la verdad sobre lo justo y lo injusto. El camino mejor es descubrir quién quiere esta salvación, seguir el rastro a este quién o ego hasta su fuente original es la conducta justa para todo el mundo. Pregunta: ¿no conducirá a la salvación la práctica de la buena conducta? Varios libros afirman que lo hará. Respuesta: así se dicen los libros. ¿Quién niega que la buena conducta es buena o que eventualmente le conducirá a usted a la meta? La buena conducta o Satkarma purifica Chitta o la mente y le da a usted mente pura o Chitta-Suddhi. La mente pura alcanza Jnana, lo cual es lo que se entiende por salvación. Así pues, eventualmente debe alcanzarse Jnana, es decir, el ego debe ser rastreado hasta su fuente. Pero para aquellos a quienes no atrae esto, tenemos que decir que Sat Karma, buena conducta, conduce a Chitta-Suddhi y Chitta-Suddhi conducirá al justo conocimiento o Jnana, y esto a su vez da la salvación. Pregunta: ¿qué hay sobre los motivos? ¿No son importantes los motivos del cumplimiento de las acciones? Respuesta: todo lo que se hace con amor, con justa pureza y con paz de mente es una buena acción. Todo lo que se hace con la mancha del deseo y con la mente llena de agitación se clasifica como una mala acción. No haga ninguna buena acción a través de un mal medio. Pensando, es suficiente con que dé un buen fruto. Debido a que, si el medio es malo, inclusive una buena acción resultará ser mala. Por lo tanto, incluso los medios de hacer las acciones deben ser puros. Pregunta: Sankara dice que todos nosotros somos libres, no esclavos, y que todos nosotros regresaremos a Dios de quien hemos venido como chispas de un fuego. ¿Por qué entonces no debemos cometer todo tipo de pecados? Respuesta: es verdad que nosotros no somos esclavos y que Él sí mismo no tiene ninguna esclavitud. Es verdad que usted regresará eventualmente a su fuente. Pero mientras tanto, si usted comete pecados, como usted los llama, usted tendrá que hacer frente a las consecuencias de tales pecados. Usted no puede escapar de ellas. Si un hombre le golpea, puede usted decir: yo soy libre, no estoy esclavizado por estos golpes y no siento ningún dolor. Que golpee lo que quiera. Si usted puede sentir eso, usted puede continuar haciendo lo que quiera. ¿Cuál es la utilidad de decir meramente con sus labios: yo soy libre? Pregunta: se dice que todo el universo es el juego de la conciencia de Dios y que todas las cosas están llenas de Brahman. ¿Por qué debemos decir entonces que deben desecharse los malos hábitos y las malas prácticas? Respuesta: suponga que hay una herida en el cuerpo humano. Si usted la descuida, asumiendo que es solamente una pequeña parte del cuerpo, causa dolor a todo el cuerpo. Si no es curada por el tratamiento ordinario, debe venir el médico, cortar la porción afectada con un bisturí y limpiar las impurezas. Si no se corta la parte enferma, se infectará. Si usted no la venda después de operar, se formará pus. Ocurre lo mismo con la conducta. Los malos hábitos y la mala conducta son como una herida en el cuerpo. A cada enfermedad debe dársele un tratamiento apropiado.
Pregunta. Así pues, ¿debe uno adherirse a los códigos de comportamiento convencionales? Respuesta. Mientras las observaciones prescritas para la autodisciplina o niyamas le ayuden a uno en una considerable medida, merece la pena aceptarlas y seguirlas. Pero si se encuentra que obstruyen la práctica superior de la indagación, del verdadero conocimiento, abandónelas inmediatamente como deficientes. Capítulo 21. Karma, destino y libre albedrío. La teoría del karma es común a muchas religiones orientales. En su forma popular, afirma que hay un sistema de remuneración universal en la cual cada individuo debe experimentar las consecuencias de todas sus acciones o karmas. Las buenas acciones aportarán buenos resultados y las malas acciones resultarán inevitablemente en sufrimiento para el que las hace. La teoría afirma que las consecuencias de las acciones, conocidas como karmas, no necesitan necesariamente ser experimentadas en la vida presente, sino que pueden trasladarse a vida futura. Debido a esto, se han postulado varias subdivisiones de karma. La siguiente clasificación, la cual fue usada por Sri Ramana, es común a muchas escuelas de pensamiento hindú. 1. Sanchita karma, el almacén de deudas kármicas acumuladas de nacimientos anteriores. 2. Prarabdha karma, esa parte del propio Sanchita karma que debe agotarse en la vida presente. Debido a que la ley del karma implica el determinismo en las actividades humanas, Prarabdha karma se traduce a menudo como destino. 3. Agami karma, el nuevo karma acumulado en la vida presente, el cual se traslada a vidas futuras. Sri Ramana aceptaba la validez de las leyes del karma, pero decía que eran aplicables solamente mientras una persona imaginaba que estaba separada de sí mismo. En este nivel, el nivel del Añani, decía que los individuos pasarán por una serie de actividades y experiencias preordenadas, todas las cuales son las consecuencias de actos y pensamientos anteriores. Ocasionalmente decía inclusive que cada acto y experiencia en la vida de una persona se determina en el nacimiento y que la única libertad que se tiene es darse cuenta de que no hay nadie actuando ni nadie experimentando. Sin embargo, una vez que se realiza el sí mismo, no queda nadie para experimentar las consecuencias de las acciones y así toda la estructura de las leyes kármicas deviene entonces superflua. Sri Ramana consideraba la ley del karma como una manifestación de la voluntad de Dios. Decía que antes de la realización del sí mismo hay un Dios personal, Iswara, que controla el destino de cada persona. Es Iswara, o Dios personal, quien ha ordenado que cada uno debe sufrir las consecuencias de sus acciones, y es Iswara quien selecciona las consecuencias de las actividades que cada persona debe padecer en cada vida. No se puede escapar a la jurisdicción de Iswara, mientras uno todavía se identifica con las actividades del cuerpo. La única vía para devenir libre de su autoridad es trascender el karma completamente, realizando el sí mismo. Pregunta. ¿Es posible mientras existe el cuerpo rebasar el prarabdha karma, el cual se dice que dura hasta el fin del cuerpo? Respuesta. Sí. Si el agente de quien depende el karma, es decir, el ego, se sumerge en su fuente y pierde su forma, ¿cómo puede el karma, el cual depende de él, sobrevivir? No hay ningún yo, no hay ningún karma. Pregunta. Se dice que el prarabdha karma es solamente una pequeña fracción del karma acumulado en vidas anteriores. ¿Esto es verdad? Respuesta. Un hombre puede haber hecho muchos karmas en sus nacimientos anteriores. Solo unos pocos de estos serán escogidos para este nacimiento y él tendrá que gustar sus frutos en este nacimiento. Es como una proyección de diapositivas
donde el que las proyecta escoge unas cuantas diapositivas para exhibirlas y las diapositivas restantes se reservan para otra sesión. Todo este karma puede ser destruido adquiriendo el conocimiento del sí mismo. Los diferentes karmas son las diapositivas, siendo los karmas el resultado de la experiencia pasada y la mente es el proyector. El proyector debe ser destruido de modo que ya no haya ninguna otra reflexión y ningún nacimiento ni muerte. Pregunta: ¿quién es el que proyecta? ¿Cuál es el mecanismo que selecciona una pequeña porción de Sanchita Karma y que decide entonces que será experimentada como Prarabdha Karma? Respuesta: los individuos tienen que sufrir sus karmas, pero Iswara, o Dios personal, dispone los mejores de sus karmas para su propósito. Dios manipula los frutos del karma, pero no agrega ni quita nada. El subconsciente del hombre es un almacén de buen y de mal karma. Iswara elige de este almacén lo que ve que será más idóneo para la evolución espiritual en el tiempo de cada hombre, bien sea agradable o penoso. Así no hay nada arbitrario. Pregunta: en Upadesa Saram, usted dice que el karma da fruto por la ordenación de Dios. ¿Significa esto que nosotros cosechamos las consecuencias del karma debido solamente a que Dios lo quiere así? Respuesta: en este verso, Dios significa Iswara. Él es el que distribuye los frutos de las acciones a cada persona acordemente a su karma. Eso significa que Él es el Brahman manifestado. El Brahman real es no manifestado y sin movimiento. Es solamente el Brahman manifestado el que se nombra como Iswara. Él da fruto a cada persona de acuerdo con sus acciones o karma. Eso significa que Iswara es solamente un agente y que da salarios acordemente a la labor hecha. Eso es todo. Sin este poder de Iswara, este karma no tendrá lugar. Por eso se dice que este karma es por sí mismo inerte. Pregunta: las experiencias presentes son el resultado del karma pasado. Si nosotros conocemos los errores cometidos antes, ¿podemos rectificarlos? Respuesta: si se rectifica un error, queda todo el Sanchita Karma de los nacimientos anteriores, el cual continuará dándole a usted innumerables nacimientos, de modo que ese no es el procedimiento. Cuanto más poda usted una planta, tanto más vigorosamente crece. Cuanto más rectifica usted su karma, tanto más se acumula. Encuentre la raíz del karma y córtela. Pregunta: ¿significa la teoría del karma que el mundo es el resultado de la acción y reacción? Si es así, ¿la acción y reacción de qué? Respuesta: hasta la realización habrá karma, es decir, acción y reacción. Después de la realización no habrá ningún karma y ningún mundo. Pregunta: si yo no soy el cuerpo, ¿por qué soy responsable de las consecuencias de mis buenas y malas acciones? Respuesta: si usted no es el cuerpo y no tiene la idea, yo soy el hacedor, las consecuencias de sus buenas o malas acciones no le afectarán. ¿Por qué dice usted sobre las acciones que el cuerpo lleva a cabo, yo hago esto o yo hice aquello? Mientras usted se identifica con el cuerpo de esta manera, usted es afectado por las consecuencias de las acciones. Es decir, mientras usted se identifica con el cuerpo, usted acumula karma bueno y karma malo. Pregunta: pero puesto que yo no soy el cuerpo, yo no soy realmente responsable de las consecuencias de las acciones buenas o malas. Respuesta: si usted no es, ¿por qué se preocupa usted por la cuestión? Pregunta: en algunos lugares se afirma que el esfuerzo humano es la fuente de toda fuerza y que puede inclusive trascender el karma. En otros se dice que todo es gracia divina.
No está claro cuál de ellos es correcto. Respuesta: sí. Algunas escuelas de filosofía dicen que no hay ningún otro Dios que los karmas del nacimiento anterior, que el karma hecho en el presente nacimiento, de acuerdo con las escrituras, se conoce como Purushakara, esfuerzo humano, que los karmas anteriores y presentes se enfrentan como carneros y que el que es más débil es eliminado. Por eso es por lo que la gente dice que se debe fortalecer en el Purushakara. Si se pregunta a tales gentes cuál es el origen del karma, dicen que una tal pregunta no debe formularse porque es como la eterna cuestión: ¿cuál fue primero, la semilla o el árbol? Los debates, tales como este, son meros argumentos que jamás pueden llegar a la verdad final. Por eso es por lo que yo le digo: primero descubra usted quién es usted. Si uno pregunta quién soy yo, cómo he obtenido este fallo de la vida, el yo se sumergirá y uno realizará el sí mismo. Si uno hace esto adecuadamente, la idea de dosha será eliminada y se obtendrá la paz. Dosha, fallo de la vida. Porque siquiera se obtendrá el sí mismo, permanece siempre lo que es. La esencia del karma es conocer la verdad de uno mismo, indagando quién soy yo, quién es el hacedor, que comienza a hacer karmas. A menos que el hacedor de los karmas, el ego, sea aniquilado a través de la indagación, no puede lograrse la paz perfecta de la felicidad suprema, lo cual es el resultado del karma yoga. Pregunta: ¿puede la gente borrar las consecuencias de sus malas acciones haciendo mantras o japa, o tendrán que experimentarlas necesariamente? Respuesta: si el sentimiento yo estoy haciendo japa no está aquí, las malas acciones cometidas por un hombre no se fijarán a él. Si el sentimiento yo estoy haciendo el japa está aquí, las consecuencias de las malas acciones persistirán. Pregunta: ¿no extingue el mérito acumulado de los actos virtuosos al demérito acumulado de los actos pecaminosos? O sea, punya a papa. Respuesta: mientras el sentimiento yo estoy haciendo está aquí, uno debe experimentar el resultado de sus actos, bien sean buenos o sean malos. ¿Cómo es posible borrar un acto con otro? Cuando el sentimiento de que yo estoy haciendo se pierde, nada afecta a un hombre. A menos que uno realice en sí mismo, el sentimiento yo estoy haciendo jamás se desvanecerá. Para el que realiza en sí mismo, ¿dónde está la necesidad del japa? ¿Dónde está la necesidad de tapas? Debido a la fuerza del prarabdha, la vida continúa. Pero el que ha realizado el sí mismo ya no desea nada. El prarabdha karma es de 3 categorías: icha anicca y parecha, personalmente deseado sin deseo y debido al deseo de los demás. Para el que ha realizado el sí mismo ya no hay ningún icha prarabdha, pero los otros 2, anicca y parecha, permanecen. Todo lo que un ñani hace es para los demás solamente. Si hay cosas que tiene que hacer para los demás, él las hace, pero los resultados no le afectan. Haga lo que haga, no hay ningún mérito o punya y ningún demérito o papa en eso. Hace solamente lo que es más apropiado según el patrón del mundo aceptado. Solamente, nada más. Aquellos que saben que lo que tienen que experimentar en esta vida es solamente lo que ya está destinado en su prarabdha, nunca se sentirán perturbados por lo que ha de ser experimentado. Saben que todas las experiencias les son impuestas a uno, tanto si las quiere como si no. Pregunta: el hombre realizado no tiene ningún karma,
no está sujeto por su karma, ¿por qué debe permanecer aún dentro de su cuerpo? Respuesta. ¿Quién hace esa pregunta? ¿Es el hombre realizado o el añani? ¿Por qué le preocupa a usted lo que el ñani hace o si hace algo? Mírese usted mismo. Usted está ahora bajo la impresión de que usted es el cuerpo, de modo que usted piensa que el ñani también tiene un cuerpo. Dice el ñani que tiene un cuerpo. Puede parecerle a usted como si él tuviera un cuerpo y puede parecer que está haciendo cosas con el cuerpo, como hacen otros, pero él mismo sabe que él es sin cuerpo. La cuerda quemada todavía parece una cuerda, pero no sirve como cuerda si usted intenta atar algo con ella. Un ñani es así. Puede parecer como la demás gente, pero esto es solamente una apariencia exterior. Mientras uno se identifica a sí mismo con el cuerpo, todo esto es difícil de comprender. Por eso es por lo que a veces se dice en respuesta a tales preguntas, el cuerpo del ñani continuará hasta que la fuerza del prarabdha se agote, y después de que el prarabdha se agote, se vendrá abajo. Una ilustración usada en conexión con esto es la de una flecha ya disparada, la cual continuará avanzando y golpeará en su blanco. Pero la verdad es que el ñani ha trascendido todos los karmas, incluyendo el prarabdha karma, y no está sujeto por el cuerpo o por sus karmas. No existe ni un ápice del prarabdha para aquellos que presencian ininterrumpidamente el espacio de la conciencia, la cual siempre brilla como yo soy, la cual no está confinada en el vasto espacio físico y la cual penetra por todas partes sin limitaciones. Tal solo es el significado del antiguo dicho: no hay ningún destino para aquellos que alcanzan o experimentan los cielos. Pregunta. Si una cosa viene a mí sin que yo haga ningún plan ni que trabaje por ella, y yo la disfruto, ¿no habrá ninguna mala consecuencia de ello? Respuesta. Eso no es así. Todo acto debe tener sus consecuencias. Si algo le sale al paso en razón del prarabdha, usted no puede impedirlo. Si usted toma lo que viene sin ningún apego especial y sin ningún deseo de más de lo mismo o de una repetición de ello no le perjudicará a usted conduciéndole a posteriores nacimientos. Por el contrario, si usted lo disfruta con gran apego y desea naturalmente más de lo mismo, ello no podrá evitar conducir a más y más nacimientos. Pregunta. Según la ciencia astrológica, se hacen predicciones sobre los aconteceres por venir, tomando en cuenta la influencia de las estrellas. ¿Eso es verdadero? Respuesta. Mientras usted tiene el sentimiento de ser un ego, todo eso es verdad. Cuando el sentido del ego se destruye, todo eso es no verdadero. Pregunta. ¿Significa eso que la astrología no será verdadera en el caso de aquellos cuyo sentido del ego se ha destruido? Respuesta. ¿Quién queda para decir que no será verdadera? Habrá visión solamente si hay uno que ve. En el caso de aquellos cuyo sentido del ego se destruye, inclusive si parecen ver, en realidad no ven. El destino es el resultado de la acción pasada. Concierne al cuerpo. Deje que el cuerpo actúe según su contento. ¿Por qué se interesa usted en él? ¿Por qué le presta a usted atención? Si algo acontece, acontece como el resultado de las acciones pasadas de uno, de la voluntad divina y de otros factores. Pregunta. Se dice que el presente se debe al karma pasado. ¿Podemos trascender el karma pasado por nuestra libre voluntad ahora? Respuesta. Vea lo que el presente es
Si usted hace eso, usted comprenderá lo que es afectado por un pasado o un futuro, lo que es siempre presente y siempre libre y lo que permanece inafectado por el pasado o el futuro o por cualquier karma pasado. Pregunta: ¿hay una cosa tal como la libre voluntad? Respuesta: ¿la libre voluntad de quién? Mientras hay el sentido de ser el autor, hay el sentido del disfrute y de la libre voluntad individual. Pero si ese sentido se pierde, a través de la práctica de la indagación, la voluntad divina actuará y guiará el curso de los aconteceres. El destino es vencido por jnana, el conocimiento del sí mismo, el cual está más allá de la voluntad y del destino. Pregunta: ¿puedo comprender que los aconteceres relevantes en la vida futura del hombre, tales como su país, nacionalidad, familia, carrera, profesión, matrimonio, muerte, están todos predestinados por su karma? Pero puede ser que todos los detalles de su vida, hasta los más pequeños, hayan sido determinados. Ahora, por ejemplo, yo pongo este abanico que está en mi mano aquí sobre el suelo. Puede ser que estuviera ya decidido que en tal día y tal día, tal hora, yo moviera el abanico así y lo pondría aquí, en el suelo. Respuesta: ciertamente, todo lo que este cuerpo tiene que hacer y todas las experiencias que tienen que pasar estaban ya decididas cuando vino a la existencia. Pregunta: ¿qué deviene entonces la libertad y la responsabilidad del hombre por sus acciones? Respuesta: la única libertad que el hombre tiene es para esforzarse y adquirir jnana, lo cual le permitirá no identificarse a sí mismo con el cuerpo. El cuerpo pasará por las acciones inevitables debidas al prarabdha, y un hombre es libre, bien sea para identificarse a sí mismo con el cuerpo y atarse a los frutos de sus acciones del cuerpo, o bien para desatarse del cuerpo y ser un mero testigo de sus actividades. Pregunta: así pues, ¿la libre voluntad es un mito? Respuesta: la libre voluntad tiene su campo en la asociación con la individualidad. Mientras la individualidad dura, hay libre voluntad. Todas las escrituras se basan sobre este hecho y aconsejan dirigir la libre voluntad en la dirección justa. Descubra a quién le importa la libre voluntad o el destino. Descubra de dónde surgen y more en su fuente. Si usted hace esto, ambos son trascendidos. Este es el único propósito de discutir estas cuestiones. ¿A quién le vienen estas preguntas? Descubra y sea en paz. Pregunta: si lo que está destinado a acontecer, acontecerá, ¿hay alguna utilidad en la plegaria o el esfuerzo? ¿Debemos permanecer ociosos? Respuesta: hay solamente dos vías para conquistar el destino o ser independiente de él. Una es indagar para quién es este destino y descubrir que solamente el ego está sujeto al destino y no el sí mismo, y que el ego es no existente. La otra vía es matar al ego sometiéndolo completamente al Señor, dándose cuenta de la total impotencia de uno y diciendo todo el tiempo: no yo, sino tú, oh Señor, abandonando todo sentido de yo y mío y dejando que el Señor haga lo que quiera con usted. La sumisión jamás puede considerarse como completa mientras el devoto quiere esto o aquello del Señor. La verdadera sumisión es amor de Dios por el amor mismo y nada más, ni siquiera por causa de la liberación. En otras palabras, para conquistar el destino es necesaria la completa desaparición del ego por medio de la indagación de sí mismo, Atma Vichara, o por medio de la Bhakti Marga. Fin
del libro Sea lo que usted es.